Bueno, acá tenemos unos ejercicios de regulación de potencia con tiristor. Acá tenemos un circuito de ejemplo. Sí, este es un esquema, pero no son valores, los valores que pide, son valores, digamos, de ejemplo también. Acá lo que me dice en el punto 1 dice que se tiene una RL de 2200 ohm, que sería esta, una R3 de 2,2K, que sería esta, un potenciómetro RB1 de 10K, este y un capacitor de 220 nanofarad. Calcular entonces los ángulos máximo y mínimo de corte en grados y en radianes, el voltaje máximo y mínimo recortado, la potencia máxima y mínima eficaz en la carga. Y entonces yo arranco primero con esta fórmula calculando el ángulo máximo, ¿sí?, de recorte. Acá voy a poner lo que es la reactancia del capacitor, acá abajo la resistencia. Acuérdense que para el ángulo máximo el potenciómetro es 0, ¿sí? Esta cuenta me dio un ángulo de 81,35 grados. Con una regla de 3 simple lo paso a radianes. Esto es, ¿no?, sabiendo que 360 grados, ¿sí?, son 2pi, ¿sí? Entonces 81,35 sería x, o sea, x sería este por este, digo este, ¿sí? Normalmente es a veces más conveniente hacer la cuenta entre los números y dejarlo el pi afuera, cosa que me quede un número multiplicado por pi para que me simplifique los cálculos. Lo mismo hice con el ángulo mínimo, ¿sí?, la reactancia del capacitor, ¿sí?, 2pi por la frecuencia por el capacitor. Si en este caso tengo la resistencia, ¿sí?, y el potenciómetro. Me dio un ángulo bastante más chico, casi la mitad. De vuelta lo paso a radianes. ¿Y para qué lo paso a radianes? Acá en el punto B, para aplicarlo en la fórmula, ¿sí?, que esto es salida de una integral. Entonces yo lo voy a evaluar entre 0 y estos valores de ángulo en radianes que acabo de calcular. Lo primero que hago es, ¿sí?, teniendo en cuenta este circuito, que tengo un puente de diodos. Este puente de diodos me roba un poco de tensión. Como tengo 4 diodos, va a ser 4 por 0,6 aproximadamente, o 0,7 también se puede usar. ¿Sí? Estos 48 volt es el voltaje pico que me había dado acá, que acá no me lo cambió, así que voy a tomar el mismo. Entonces 48 menos 4 por la tensión de los diodos me da 45,6 volt pico, que van a caer en la carga, ¿sí?, despreciando también obviamente la tensión en el ánodo y cátodo del tiristor, que la vamos a suponer como 0. Entonces acá la tensión eficaz máxima recortada, ¿sí?, es mi tensión pico, la raíz de 1 sobre 2pi por, ¿sí?, y era toda una cuenta larga, que acá yo tenía Wt, donde yo voy a reemplazar, en este caso, primero voy a reemplazar el ángulo más grande, 0,452 pi, se reemplazaba acá y acá. Y esto está evaluado entre 0 y 0,452 pi, ¿sí? Entonces había una recta y este lado iba al 0. ¿Sí? Obviamente esto siempre me va a dar 0, todo 0. ¿Sí? Haciendo la cuenta me termina dando una tensión pico, ¿sí?, que no le puse el valor todavía, por 0,318. Es decir, todo esto, ¿sí?, sin el voltaje pico, ahí me dio 0,318 aproximadamente, redondeando un poquito. Y ahora sí, para tener el voltaje eficaz máximo recortado, ¿sí?, la tensión que me está sacando es el voltaje pico que calculo acá por, ¿sí?, esto que sería el área recortada, y me termina dando 14,5 volt, ¿sí? Entonces este es el voltaje máximo que me estaría recortando. Y ahora, ¿cuál va a ser el voltaje mínimo? Hago exactamente lo mismo, nada más que en vez de reemplazar este valor, reemplazo el 0,277 pi, que es lo que me da este ángulo, el ángulo más chico. Lo reemplazo acá,
lo reemplazo acá, y acá reemplazada por 0, pero igualmente sabemos que todo esto va a 0. Entonces toda esta cuenta, no sin el valor pico, me termina dando 0,1733. ¿Sí? Entonces reemplazando el valor pico voy a tener el valor eficaz mínimo que se está recortando, que en este caso me dio 7,9 volt. ¿Sí? Se ve obviamente que es más chico que este. Ahora el punto C me estaría pidiendo cuál es la potencia máxima y la mínima, ¿sí? Que se entrega a la carga. Para eso solo que necesito saber cuál es la potencia, ¿sí? O la tensión eficaz que llega a la carga. Lo que acabé de sacar es lo que se está recortando. O sea, tengo dos casos, ¿no? Un caso donde el pote está, ¿sí? En 0 y un caso donde el pote está a fondo, ¿sí? En estos casos voy a tener distintas tensiones recortadas. Entonces, si yo estoy recortando, ¿qué es lo que me queda? Lo que me queda es, ¿sí? El área total, que es raíz de 1/2 o 1 sobre raíz de 2, ¿sí? Que era el típico 0,707, ¿sí? Es lo mismo. Esto menos el área que yo calculé acá, ¿sí? Que es el área recortada. O sea, el área total menos el área recortada me va a dar, ¿sí? Un área no recortada, por decirlo así. Y esa área no recortada multiplicada por el voltaje pico me termina dando el voltaje que queda, que se va a transportar a la carga. ¿Sí? Esta tensión, si la elevo al cuadrado y la divido por RL, ¿sí? En este caso me coincidió con KRL y R3, me coincidieron. ¿Sí? Haciendo esta cuenta ya tengo la potencia. ¿Sí? En este caso va a ser la mínima. Ahora, para sacar el voltaje eficaz máximo final, ¿sí? Hago exactamente lo mismo, nada más que al total le recorto el otra área, ¿sí? Esta área que yo había calculado, 0,1733, ¿sí? Y después lo multiplico por el voltaje pico para que me dé un voltaje, ¿sí? Dicho voltaje lo elevo al cuadrado y lo divido por la carga para sacar la potencia que va a caer en ese caso en la carga. Y ahí estaría terminado el punto 1. El punto 2 me dice que se tiene una RL de 2200 ohm, igual que antes, una R3 también de 2200 ohm o 2K2. Yo quiero calcular cuál va a ser el valor de C3 para tener un desfasaje máximo de 75 grados. Después el valor de RB1, o sea el pote, para tener un desfasaje máximo de 15 grados. El voltaje máximo y mínimo recortado como el anterior y la potencia máxima y mínima eficaz en la carga, también como el punto anterior. Entonces acá tengo que arrancar diferente porque yo no tengo los valores del capacitor, ¿sí? Ni del potenciómetro. Yo arranco no sabiendo esta cuenta, la tangente a la menos 1 del XC3, que es la reactancia del capacitor, dividido R3, ¿sí? No estoy tomando el pote, ¿sí? Me va a dar, como no estoy tomando el pote, me va a dar el ángulo máximo, ¿sí? Despejando XC3 me queda algo así, XC3 igual a la tangente, ¿sí? Porque la tangente de menos 1 cuando la paso queda tangente del ángulo por R3, ¿sí? Que esto pasó multiplicando, ¿sí? Esto sabemos que XC3 es 1 sobre 2pi por frecuencia por C3. Lo que quiero saber yo es C3, entonces despejando C3 me queda toda la cuenta así, ¿sí? Que C3 es 1 dividido 2pi por la frecuencia por la tangente del ángulo por los 2K2, que era mi R3. Me dio aproximadamente, redondeando un poquito, 388 nanofaradios. Y ahí estaría terminando este punto 2A, donde ya tengo el capacitor. El punto 2B me pedía hacer lo mismo, nada más que sacar cuál es el valor de el potenciómetro. Yo de vuelta parto de la misma fórmula, nada más que en este caso si se me agrega el potenciómetro acá sumando, entonces yo tengo que despejar el potenciómetro, ¿sí? Me termina quedando esta cuenta, ¿sí? La tangente se me pasa la tangente, ¿sí? Después todo esto pasa multiplicando
¿sí? La tangente del ángulo queda dividiendo. Y por último, esto que me había quedado al igual, R3 más RB1, paso el R3 restando y me termina quedando esta ecuación, ¿sí? Donde yo puedo reemplazar tranquilamente porque C3 ya la saqué anteriormente, ¿sí? Entonces acá reemplacé, obviamente le cambié los grados porque estamos hablando del ángulo mínimo, entonces la tangente de 15 grados menos R3 me dio una resistencia de 28,4 kilo ohm. ¿Sí? Entonces una vez que yo tengo los datos, lo que hago es exactamente igual al punto 1, es decir, ya estaría arrancando desde 0 porque ya tengo todos los datos. Sí, en realidad casi desde 0 porque también tengo ya los ángulos sacados porque en realidad eran parte de los datos. ¿Sí? Entonces lo que hago es con mi regla de 3 simple sacar el equivalente de 75 grados en radianes, me dio 5 doceavos de pi. ¿Sí? Con esto lo meto en la fórmula que salía de la integral. ¿Sí? Acá van los 5 doceavos de pi y acá dentro de seno. ¿Sí? Acá de vuelta va 0, siempre 0. ¿Sí? Esto calculando todo, pueden hacer tranquilo en su casa, me da 0,29, ¿sí? Por el voltaje pico. Que en este caso el voltaje pico va a ser exactamente el mismo porque no lo cambié, ¿sí? Ni me dijo, no me está diciendo que lo cambie. Así que lo tomamos como 48 volt, en realidad 48 volt restándole la tensión de los diodos. ¿Dónde estoy? Acá. Si yo los 45,6 volt. Entonces el voltaje eficaz máximo recortado, que es lo que me pedía en el C, ¿sí? Es el voltaje pico por el área que acabé de calcular, me dio 13,22 volt. ¿Sí? Entonces hago exactamente lo mismo con el ángulo mínimo de 15 grados. Si en este caso me dio 1 sobre 12 pi, si ese 1 sobre 12 pi lo ponía acá, ¿sí? Hacía todo el cálculo. Acuérdense que en este caso, al hacer el seno de un ángulo que no está en grados, tengo que pasar la calculadora a radianes, ¿sí? Solamente para eso. Acuérdense que cuando yo paso la calculadora a radianes, solamente me modifica los cálculos de seno, coseno, tangente, arco tangente, ¿sí? Todo lo que son trigonométricos, ¿sí? Pero lo que es raíz, elevado al cuadrado, multiplicación, división, eso no me cambia nada. Así que yo la puedo dejar acá y seguir haciendo los cálculos. Normalmente siempre que no vuelva a hacer otro seno con un ángulo que no sea en radianes. Si eso tener en cuenta. De vuelta esto me daba 0. Sí, me termina dando voltaje pico por 0,0306. ¿Sí? Que es el valor del área. De vuelta el voltaje efectivo o eficaz mínimo recortado. Voltaje pico por el área que acabé de sacar. Me dio, fíjese que muy poquito voltaje. ¿Sí? Entonces esto ya tendría mi voltaje máximo y mínimo recortado. Ahora, ¿cuál va a ser la potencia máxima y mínima? La tengo acá. Voltaje mínimo final eficaz. ¿Sí? Yo tenía el voltaje pico y le tenía que restar el total, ¿no? O sea, todo el área de la senoidal completa menos el área que estaría recortando. Esto estoy tomando, ¿sí? Del área máxima recortada, 0,29. ¿Sí? Haciendo la cuantita me da 19 volt, que este 19 volt lo elevo al cuadrado. ¿Sí? Esta es la fórmula de potencia y lo divido por la carga, que me sigue siendo la misma, 2200 ohm. ¿Sí? Y el voltaje eficaz máximo es de vuelta al área máxima, le saco el área que le estoy recortando para tener el área total que me queda en la carga, que si la multiplico por el voltaje pico me termina dando un voltaje eficaz en la carga, que si este yo lo elevo al cuadrado y lo divido por R, me termina dando la potencia. Y fíjense que acá me dio más potencia acá y menos potencia acá, lo cual es obvio porque esta área recortada es mayor que esta área recortada. O sea, si yo al área total le estoy sacando más,
¿sí? Más área, el área que me queda va a ser más chica, entonces la potencia va a ser más chica, y si le estoy recortando mucho menos, ¿sí? Entonces no le estoy sacando tanta potencia al final, ¿sí? Entonces ahí estarían resueltos todos los puntos.